Escultor y pensador costarricense, hermano de la tierra fértil de la provincia de Heredia, del cafetal, de la madera, del granito y del mármol. Un ser vivo de este planeta que nos dice que somos polvo de estrellas en constante transmutación. Conversamos hoy con Jorge Jiménez de Heredia, quien desde sus 15 años de edad empieza su ruta creativa de creaciones escultóricas. Jiménez de Heredia se convierte en el año 2000 en el primer artista no europeo en colocar una escultura monumental en el Centro Mundial de la Cultura Cristiana, pues el gobierno italiano y la ciudad de Roma, por primera vez en 2000 años, permiten que un artista contemporáneo exponga sus obras en la vía sagrada del sitio arqueológico del Foro Romano y en la plaza del Coliseo. Le hemos quitado un rato de su tiempo a este artista costarricense que ha proyectado su arte a nivel mundial para compartir sus ideas, su sentimiento, su filosofía de la vida y el arte que con tanta excelencia practica. Jorge, acabamos de tener su presentación formidable, inspiradora en la Universidad Nacional. Sería muy lindo que la gente conociera toda esa conexión de pensamiento, de arte, de expresión emocional. Habla usted de expresión emocional con la Madre Tierra a través de la obra escultórica. Sí. La primera idea, que eso fue lo que estuvimos hablando ahí en la conferencia, es tener el sentido de participación cósmica, es decir, que la Tierra está haciendo un viaje junto a nosotros, somos hermanos, así como todas estas plantas que nosotros tenemos acá. Si se hace el análisis del ADN y el análisis nuestro de las plantas, tenemos muchos puntos en común. Nos tocó hacer un viaje juntos. La tierra generó la vida, fue el hábitat para la vida, pero no solo de los animales, de las plantas, de nosotros mismos. Y tener ese sentido de totalidad, creo que es el principio para poder crear mi obra. Yo lo que he tratado de hacer es contar como en una película, a través de imágenes, el desarrollo de la vida, interpretándolo con los símbolos y con la renovación de los símbolos, porque creo que los símbolos también son transmutativos. Como la vida se transforma, los símbolos se deben de transformar. Si no se transforman los símbolos, se vuelven en un dato histórico. Eso fue lo que hizo el Renacimiento. Recuérdense que ellos tomaron el arco de medio punto y la columna, que venían de las culturas griegas y romanas, y lograron renovar los cánones, crear nuevos modelos para que esa simbología que estaba en la columna y que estaba en el arco de medio punto funcionaran para el Renacimiento. Ellos explicaron la vida con la renovación de los símbolos. Y creo que nosotros no tenemos las columnas, no tenemos los arcos de medio punto, pero tenemos las esferas, que las esferas es una respuesta a la existencia. Entonces, uno de los secretos es renovar esos símbolos para que pueda tener una comunicación directa con el espectador. ¿Cómo fue evolucionando, cómo fue puliendo usted ese pensamiento y sobre todo la expresión artística? El arte llega y después uno entiende a través del arte la fotografía que sacó en su mundo espiritual. Nosotros los artistas somos fotógrafos del alma o de la espiritualidad nuestra y de la humanidad. La obra siempre es superior al artista, decía Oscar Wilde, y yo lo creo profundamente. Nosotros no sabemos qué vamos a fotografiar, pero entramos dentro de nosotros y sacamos la foto. Cuando sale la obra, empezamos a entender. Es el arte que le enseña la vida, no es la vida que enseña el arte. Entonces el arte es el que me ha ido enseñando y me ha ido ayudando a la parte intelectual a elaborar esas enseñanzas o esa descodificación que me está diciendo el arte mío, ni siquiera el arte de los demás. Así funcionó con la esfera. Yo vi primero la esfera, cuando tenía 9 años tuve una experiencia emocional
de inteligencia emocional con la esfera, porque a esa edad no tenía la capacidad de hacer una elaboración intelectual, y después con la información y la sensibilidad fui elaborando también un pensamiento orgánico a nivel intelectual. Pero estoy convencido, profundamente convencido, que es el arte el que enseña la vida, no la vida que enseña el arte. Eso es interesante. Quiere decir que hay algo interior ahí que sacaste inicialmente, que tal vez desconocías que estaba dentro, y que salió y casi como dicen las escrituras cuando Dios crea al hombre, ¿verdad? Y se maravilla, dicen las escrituras, de lo que ha creado. Exactamente, funciona así, el arte funciona de esa manera. El arte, como expliqué en la conferencia, se convierte en un mediador metahistórico. ¿Qué quiere decir? Que mi historia física de cuando nazco a cuando llegue el momento de morir, está llena de contenidos de todo el recorrido que yo he hecho desde el momento cero hasta el día de hoy. Entonces uno va a fotografiar eso y lo fotografía con sonidos, con formas escultóricas, con colores, los pintores, con danza, los que danzan, con poesía, el que escribe la poesía. Por eso la poesía nunca narra, esta hoja es verde, tiene 2 centímetros, no, nos narra el mundo que está detrás de la hoja. Y ese mundo mágico es el que sirve como mediador para entender lo que vive dentro de nosotros, pero que la mente no es capaz de aprender, porque la razón tiene que seccionar para entender. Y el instante, que es lo que nosotros vivimos al final, porque nosotros vivimos solo el instante. El instante contiene la totalidad, no contiene solo una parte. Entonces la razón no puede comprender la totalidad del instante. Y por eso se debe de confiar en la imagen. La imagen sí tiene la totalidad, y por eso el símbolo es una imagen musical, una imagen teatral, una imagen escultórica, pintórica. Ok, no cabe ninguna duda, sin embargo, y no está descartado en la explicación que usted da, que ha habido una evolución en la expresión artística de Jorge Jiménez de Heredia. Y yo retengo los estudios suyos de filosofía en Italia, si no me equivoco. Sí. ¿Qué papel juega esos estudios de filosofía para pulimentar, digámoslo así, la obra escultórica de Jorge Jiménez de Heredia? Digamos, los estudios filosóficos me llevan a comprender el proceso del mundo mítico al mundo racional que nace en Grecia, el planteamiento de una respuesta racional al mundo. Probablemente la figura que más me impactó fue la figura de Kant, que él llega en un determinado momento y él entiende que la razón no le va a dar todas las respuestas existenciales. Y él empieza a decir, no, es que la razón, cuando me pregunto de dónde vengo, a dónde voy, tiene 2 posibilidades. Uno, que sea posible, como que no sea posible. Es decir, y las 2 son igualmente, tienen un igual valor. Por lo tanto, esto quiere decir que la razón empieza a patinar. Empieza a patinar y él abre una puerta a la fe. En su caso es el de la fe, en mi caso es el de la imagen para poder comprender, porque la imagen es la que te da una verdad, porque contiene todos aquellos aspectos no racionales que aprende el símbolo, que plasma el símbolo. Es decir, que siempre lo he pensado, a través de su obra pareciera que usted le confiere muchísimo mayor importancia a lo no racional que a lo racional. No, yo a la razón le doy un espacio bastante grande, porque lo que para mí es importante es que la razón pueda interpretar la sabiduría irracional. ¿Por qué? Porque la razón me ayuda a comprender una cantidad de cosas. Yo hoy con la ciencia
he entendido muchísimas cosas. He entendido, como dije anteriormente, que el hierro que yo tengo en mi sangre es el hierro de las estrellas. Es exactamente la misma fórmula química, eso ya me va indicando una dirección. Hoy podemos, con una sonda, tenemos la foto de 360 grados del universo, en donde pudimos fotografiar el universo antes de que saliera la luz, antes de que se formaran las estrellas, los planetas, las galaxias. Es decir, a través de un proceso racional puedes entender lo que a nivel emocional sabes que es una verdad. Entonces, algunos de los críticos me han dicho que yo soy uno de esos artistas que entienden el mundo con el corazón y con la razón. Es decir, que no es una cosa muy normal, porque muchos artistas entienden todo a través del corazón. Y es justo porque lo plasman ahí, pero en mi caso para mí es muy importante también el proceso racional, que después con terminologías y con datos científicos me ayuda a descodificar en forma mucho más clara lo que a nivel intuitivo yo sabía, porque sabemos todos, sabemos porque pertenecemos, pero el proceso racional no es tan fácil porque necesita tiempo para decir las mismas cosas que nuestra intuición o nuestra inteligencia no racional nos las dice al corazón. Lo que tenemos que hacer es articular corazón y cabeza, que es uno de los procesos que necesitamos hacer los costarricenses, porque los costarricenses sabemos de tener una identidad cultural, nos identificamos en cualquier parte del mundo, sabemos que tenemos un sentimiento común todos, pero no sabemos el por qué, porque no hubo una clase intelectual en Costa Rica que supo descodificar toda esa formación cultural de nuestro pueblo, y le ha tocado a nuestra generación construir las bases de la identidad o elaborar las bases que ya crearon los Celedón cuando construyeron el concepto de identidad en Costa Rica en el 800. Eso me gusta mucho. No podría ser de otra manera en una universidad como la Universidad Nacional. Siempre digo que somos mente y corazón, corazón y mente. Pero a lo que voy es que es curioso, y he salvado mi propia convicción, que somos razón y mente. La he dejado a salvo por lo que voy a decir. Nos tienen en vilo, nosotros mismos nos tenemos en vilo, como que no sabemos convivir con esa cosmonave, como diría Jorge Jiménez de Heredia, creo, que nos transporta y que somos parte de ella. Y resulta que la tenemos a punto de destruirla. Hay un malestar difuso. Hay un malestar difuso en la población, en el planeta y en los seres humanos. Y este malestar difuso, así lo llaman los psiquiatras y los psicólogos, se debe por la incapacidad de integrar corazón y cabeza, por la incapacidad de entender que la razón es una parte importante, pero es solo una pequeña parte de la experiencia humana. Nosotros tenemos relaciones biológicas y analógicas, no solo con la Tierra, sino con los demás seres humanos y con nosotros mismos. Y hay una comprensión que es biológica, de analogía y de relación. Esa parte, con el mito de la razón, la hemos ido ocultando o la hemos ido aplastando. Y empezamos como en una péndola a presión, empezamos con nuestra neurosis, que es la incapacidad de entender nuestro patos, nuestras emociones, que forman parte de esa parte biológica y analógica. Dándole espacio solo a la racionalidad, estamos cortando una parte inmensa de nuestra experiencia humana, de nuestro viaje, de nuestro recorrido, de cómo podemos sentir nuestro recorrido. Ese ha sido el problema de nuestra sociedad, al punto que ha tratado de homologar los pueblos, que es la peor de las destrucciones que se puede programar, porque en el momento en que se tratan de homologar todos los pueblos, en ese momento se pierden identidades, experiencias humanas. Cada ser humano es diferente, no somos diferentes físicamente, sino que somos también diferentes a nivel genético, a nivel de sentimiento.
porque los puntos que están en el ADN de adaptación o para la transmutación ha hecho de que seamos completamente seres únicos en el universo. Y cuando se trata de homologar, se trata de aplastar este sentimiento de la vida que está en nuestra capacidad de ser únicos en el universo. ¿Es Jorge Jiménez de Heredia un ser optimista? Yo soy optimista. Creo que al final todo lo que estamos pasando nos va a llevar a reelaborar nuestra dimensión cósmica, lo que llamo la participación cósmica, porque no hay alternativa. Es decir, es como la globalización. Dice, la globalización va a eliminar las identidades. Mentira, la globalización va a acentuar las identidades, porque cuando el ser humano se siente homologado, se siente su destrucción espiritual, en ese momento reacciona. Y yo creo que todo lo que está pasando en el planeta, todos los movimientos para hacer una recuperación del planeta mismo, eso nos va a llevar a encontrar de nuevo nuestra dimensión cósmica. Antes teníamos mecanismos. Un mecanismo, era la agricultura, parece mentira, pero la agricultura ponía en contacto directo con el fenómeno vivo. Y ahora no se cultiva, solo se consume. Y se tratan de hacer con el terciario una serie de trabajos que no tienen que ver en el contacto de la naturaleza. Algunos psiquiatras, ¿qué es lo que hacen con la gente que se empieza a perder emocionalmente y físicamente con la droga? Los lleva de nuevo a la tierra para que entiendan su participación cósmica a través del sembrar. Solo el acto creativo de poner una semilla y ver que surge la vida pone en contacto con el sentido espacio-temporal al cual nosotros pertenecemos. Me pongo a pensar que una de las creaciones más maravillosas, suena un poco artístico, ¿verdad? Una de las creaciones más maravillosas del ser humano, ese ser racional por excelencia, pero también emocional y psíquico, y intuitivo, artístico, crea la tecnología. Aquí hay un debate, ¿verdad?, que se va a tener que producir, que está produciéndose, donde el arte juega un papel singular, muy importante, para rescatar, no es destruir la tecnología, es rescatar la tecnología al servicio de la naturaleza. Al fin y al cabo, la tecnología también es creación. Sí, yo creo, y esto lo creo profundamente, en que los seres humanos somos capaces de crear campos mórficos, es dar una dirección energética a la sociedad. Cuando nosotros trabajamos en una dirección de un campo mórfico positivo, hay una agregación de otros seres humanos a este campo mórfico. Si nosotros lo que vamos en otra dirección, hay negativa, hay una agregación a ese campo mórfico. Lo vimos con el nazismo, la agregación hacia un campo mórfico negativo a lo que llevó la sociedad. Por eso, en mi visión positiva del mundo, yo creo que nosotros, todos nosotros, debemos de trabajar en la construcción de un campo mórfico en una dirección, independientemente de la tendencia que existe en la sociedad o en el manejo de los flujos de información global. Nosotros creamos una tendencia en donde hay una recuperación del planeta, en donde hay una participación cósmica, en donde marcamos una dirección y ahí va a haber una agregación hacia ese campo mórfico. Y vamos a aprender a hacer también eso. Rupert Sheldrake, uno de los teóricos, es un filósofo inglés, biólogo y filósofo, él habla de estos campos mórficos y dice que da un ejemplo de los monos que estaban en la playa y que no lograban encontrar con qué alimentarse, hasta que llegó un mono y se le ocurrió que golpeando una pipa podía alimentarse con el coco de la pipa. Y hoy nacen los monos en ese mismo lugar
ya genéticamente entienden y lo saben, apenas nacen, de que tienen que coger una pipa y romperla para alimentarse. Yo creo que la creación de un campo mórfico en esta dirección puede hacer que exista una agregación en este sentido y así nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos puedan viajar en esta dirección. Si no lo hacemos, hay un campo mórfico en otra dirección que nos puede ganar. Por eso yo creo profundamente que el arte es un instrumento fundamental para la creación de nuevos hitos que puedan permitir viajar en una nueva dirección, que es la dirección de la recuperación del planeta y de la recuperación de nuestra dimensión cósmica. Yo diría que vamos a tener, Jorge, que hacer acopio de toda nuestra capacidad de amar, de todo el altruismo que hay en el fondo, unos más que otros, unos menos que otros, que hay en el ser humano. Y chocar fuertemente, ojalá no violentamente, pero sí fuertemente, con esa personalidad ególatra que a veces nos caracteriza y que no nos deja ver bien. Ese egoísmo humano que nos ciega. Hay que quitarse el velo. Exacto. Para que hacerle honor a eso que usted tan bellamente expresó, que no hemos hablado aquí, pero ya llegamos casi al final del programa, somos polvo de estrellas, es decir, somos uno con la naturaleza y hacia allá vamos, seguiremos siendo. Hay una idea ahí en el artista de que en realidad no morimos, no nos destruimos completamente, quedamos allí en el universo mimetizados con el cosmos, de donde además venimos. Exactamente, de donde venimos. Esa es la idea de participación cósmica, de que somos un granito de arena que le está ayudando al universo a cumplir su destino. El universo, a pesar de que nos parezca tan grande, necesita de todos los granitos de arena y nosotros somos uno de ellos que con nuestra existencia le ayuda a que él cumpla su destino. Lo importante es hacer este viaje quitándonos el velo, como dijimos anteriormente, o poder especular, que quiere decir ver en un espejo, que podamos ver a través del espejo a dónde está la verdad y que no nos nublemos con el velo que nos tratan de dar los flujos de información global, porque estos flujos no nos pertenecen, son como un humo que se nos presenta delante. Poder quitar el humo y poder ver la verdad que existe en nosotros y la verdad que existe alrededor de nosotros. Y estamos haciendo diferentes... Jorge Jiménez de Heredia es ejemplo de un hombre que ha trascendido su época, su tiempo histórico, cuyas condiciones humanas y artísticas lo llevaron a entrelazarse de manera espiritual y mágica con nuestra Madre Tierra, y que gracias a su obra logramos reinterpretar a la luz de nuestro pasado, nuestro presente y nuestra realidad.